Buenas noches, profesora. Bueno, voy a dar inicio a la presentación del trabajo final de pruebas psicológicas uno. Eh, bueno, es presentado por Aaron Alonso Ticona Rojas. Bueno, ahí está mi código. Informe psicológico, estudio de caso. Bueno, como datos de filiación, ¿no? Se entrevistó a un adolescente de 15 años, el cual su deseo fue que su nombre se mantenga en anonimato, ¿no? Por eso simplemente usé sus iniciales. De sexo masculino, eh, bueno, actualmente se encuentra en el colegio, ¿no? Específicamente en el cuarto grado de secundaria, solamente se dedica a estudiar. Vive en Villa El Salvador y en la referencia Óvalo de la Mujer o Avenida Revolución con Avenida Juan Velasco Alvarado. Y bueno, ahí podemos ver la fecha de las evaluaciones, ¿no? Siendo que en la primera fecha se le aplicó el test de Marcover, en la segunda el test del hombre bajo la lluvia y por último el test de la familia. Y bueno, fue evaluado, ¿no? Por mi persona, Arunticona. Bien. Como antecedentes, bueno, se obtuvo la información de que el evaluado ha sufrido maltrato psicológico, verbal y físico desde la infancia por parte de su madre. Según señala, esto se da, ¿no? Desde que tiene uso de razón, y es un suceso que también lo ha vivido su hermano mayor, ¿no? Además, su padre lo abandonó durante 12 meses, cuando él tenía 7 años, pasando a la convivencia familiar. Según la información obtenida, siempre se encontró en un hogar conflictivo en el que sus padres han llegado a los golpes y en diversas ocasiones permitían que tanto él como su hermano sean testigos, ¿no? De dichas discusiones. Eh, y bueno, otro factor, también es que su madre, además de pelear o de discutir, ¿no? Con su esposo, también peleaba con los familiares de su esposo y también con su propia familia, sus hermanos y también su madre. Y esto lo hizo a él, ¿no? Sentirse rechazado por su familia, por la tensión, ¿no? Que se generaba debido a esos conflictos. Bueno, se usó como técnica la observación y la entrevista como instrumentos. Vemos ahí las pruebas que se aplicaron, ¿no? Bien. Se- es un adolescente alto, ¿sí? Oscila entre el 1,75 m y 1,80 m, con textura delgada. Y bueno, en lo que es la descripción del ambiente, la sesión uno y 3 fue realizada en su casa. Bueno, su casa se encontraba era un ambiente limpio, nos sentamos frente a frente, pero sí hubo ciertos distractores, ¿no? Como la bulla ocasionada por los carros, puesto que él vive en una avenida principal en donde pasa el metropolitano, motos, autos, etcétera. Y además que es una zona bastante comercial. Eh, bueno, a diferencia de la sesión 2, se realizó un campo deportivo en el cual tuve la oportunidad de invitarlo a él, ¿no? Y bueno, acá no hubo ningún tipo de interferencia. Se mostró colaborativo, pero sí por momentos bajaba la mirada al hablar con mi persona, y específicamente o particularmente en la sesión 3 denotó tensión y estrés. Él manifestó que había tenido horas antes una discusión familiar ahí con su madre, ¿no? Y bueno, pero según mi criterio considero que no tuvo ninguna interferencia en el desarrollo de la prueba. El evaluado se mostró atento a las indicaciones que se le brindó en las tres pruebas y no hubo resistencia alguna ni interferencia. Bien. El evaluado presenta problemas, ¿no? En su desarrollo personal y social a causa de las experiencias vividas, siendo más concretos por los maltratos constantes, ¿no? Que recibía por parte de su madre. Y también ha sido testigo en muchas ocasiones de las discusiones que han tenido sus padres. Bueno, presenta una fijación con respecto a esto, ¿no? Y siempre piensa en ello y es algo que no lo deja desenvolverse. Eh, y bueno,
Debido a esto, ¿no? Hace que tome como a la figura materna como la figura principal de la que causa, ¿no? Sus males emocionales, sus ansiedades. Y bueno, por esto es que se mantiene alejado tanto emocionalmente y físicamente con su madre y no tiene confianza con ella. Eh, Otro punto importante es que el adolescente se muestra constantemente irritable y siempre toma una actitud desafiante para con su madre. Esto es corroborado tanto por comentarios que me hizo la madre, también por el reconocimiento que él me lo comentó y también por indicadores en las pruebas, ¿no? Eh, y bueno, esto es un trastorno relacionado a la impulsividad, del cual veremos puntos más adelante. Por parte de su padre señala que tiene más confianza cuando está con él, pero no lo ve como alguien ejemplar ni le tiene tanta confianza. Bueno, en general siente abandono, ¿no? Bueno, presenta baja autoestima, ¿no? Eso explica sus inseguridades, desconfianza en sí mismo y desconfía para socializar con los demás. No tiene esa confianza, tiene ese temor a ser rechazado, a ser criticado. Esto, es una característica común de las personas que tienen un trastorno evitativo de la personalidad, ¿no? Él tiene ese deseo de socializar, pero el miedo no se lo permite. Eh, Se observa también rasgos de una persona dependiente. eh, y también tiene depresión, ansiedad, porque mencionó que siempre, casi siempre para triste, se siente desmotivado, cansancio, tiene miedo a socializar, ¿no? Y por último se halló que es una persona irritable, agresiva, muy emotivo para actuar, ¿no? Eh, Se deja llevar por sus emociones y bueno, esto es algo corroborado, ¿no? Por lo cual me mencionó su madre. Bien, como conclusión, el adolescente cumple con los criterios de tener un tipo de personalidad evitativa, tiene baja autoestima y a su vez, ¿no? Denota dependencia, tiene depresión, ansiedad y bueno, ha desarrollado un trastorno negativista desafiante. Y bueno, estas son las recomendaciones, ¿no? Lo básico, ¿no? Llevar sesiones terapéuticas, terapia, terapia familiar, ¿no? Eh, Práctica de técnicas de relajación, de respiración, etcétera. Bien, en lo que es la personalidad evitativa, bien, este tipo de personalidad básicamente se trata de personas que tienen miedo a socializar. ¿Por qué? Por el rechazo o el miedo al rechazo o la crítica. Esto justamente se da en personas que han vivido en un lugar muy conflictivo. ¿Por qué? Porque al estar inmergidos en un ambiente hostil en el que siempre se les critica, se les rechaza, entonces crecen con ese pensamiento y bueno, va a tener interferencia, ¿no? En su conducta social y siempre va a tener miedo de que lo critiquen o lo rechacen o no lo acepten. Por eso evita relacionarse. Pero la característica de esto es que ellos tienen el deseo de ser diferentes, de cambiar, sienten que pueden, pero tienen miedo. Entonces, según este criterio, es por eso que se hace un diagnóstico diferencial, ¿no? Y se ha escogido o se ha hecho el diagnóstico de personalidad evitativa. Y bien, baja autoestima, bueno, claro, tiene baja autoestima debido a los maltratos que ha recibido, ¿no? Especialmente por parte de su madre. Eh, Eh, bueno, si tiene dependencia emocional, esto bajo los indicadores de las pruebas, en las tres pruebas se ha indicado esto. Bueno, esto es algo que se le debe tener mucho cuidado, ¿no? Porque lo puede llevar a él a soportar conductas, ¿no? De una pareja, la cual sean muy dañinas para él, ¿no? Eh, pues, depresión. Sí, mencionó que se siente triste constantemente y esto es algo que se debe tratar de inmediato porque ¿qué pasa si, bueno, se cronifica más, ¿no? Y ¿qué es lo que pasaría en el cerebro, ¿no? La sustancia blanca, que es la encargada de hacer la sinapsis, ¿no? Y a la vez proteger las áreas subcorticales, entonces se dañaría, ¿no? Y esto dañaría las conexiones neuronales y bueno, y pues se bloquearían, ¿no? La sinapsis o se pondrían lentas. Entonces habrían problemas cognitivos, conductuales, del movimiento, emocionales, etcétera. Bien, como sabemos, la ansiedad, ¿no?
es el miedo, ¿no? Básicamente es el miedo a sucesos eh, que aún no han pasado, ¿no? Y bueno, él tiene miedo a socializar, también mencionó que tiene miedo al futuro, no sabe qué le depara y tiene miedo. Bueno, no ha presentado ningún tipo de ansiedad desadaptativa, ¿no? O sea, digamos, no se le ha presentado ataques de pánico, ni es algo que interfiera mucho en su vida según lo que él considera, sino que simplemente no lo deja desenvolverse en el plano social y sí en una interferencia en su desarrollo, ¿no? Que no le deja avanzar por el miedo al futuro. Y bueno, el último diagnóstico, ¿no? Trastorno negativista desafiante. Eh, Esta es una característica, ¿no? De los adolescentes que tienen actitudes desafiantes, siempre paran irritables para con la autoridad, en este caso en su hogar. Generalmente se ve aflorado dentro del hogar, ¿no? Del ambiente familiar. Según señala, fuera del hogar no suele aflorar eso. Pero bueno, esto es corroborado con la madre también, ¿no? Que en casa sí el adolescente muestra una actitud desafiante, vengativa. Incluso el adolescente mencionó que ante los constantes maltratos que recibe, su forma de venganza es seguir portándose mal. Es lo que me comentó a mí en la entrevista, ¿no? Y bueno, como reflexión, con la realización de este informe, además, a lo largo del curso, ¿no? Considero que me ha permitido a mí enriquecer mis conocimientos y a su vez también mejorar mis habilidades, ¿no? Para poder evaluar y hacer un diagnóstico con la ayuda de las pruebas proyectivas. Me ha gustado mucho el curso y me pareció interesante e impresionante cómo a través de las pruebas vistas en el curso pueden coincidir, ¿no? Con la personalidad de la persona evaluada. Claro, esto siempre corroborado con los procesos de la entrevista, ¿no? Y es un hecho que me hizo a mí querer más la carrera, ¿no? Puesto que anteriormente tenía la creencia que las pruebas en las que solicitaba un dibujo eran una mentira. Bueno, estudiaba la carrera, pero bueno, eso era lo que quería. Sin embargo, ¿no? A través de la experiencia de este curso, aplicando a terceros las pruebas, como también a mí mismo, fue algo que me dejó impresionado, ¿no? Y con más ganas de aprender bueno, querer manejar mejor estas pruebas. Eh, bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias.